Saludos pueblo de Dios, que el amor de Dios, la paz del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. El día de hoy me place tener una persona importante aquí, es mi prima Lucineida. Ella va a estar testificando sobre de dónde Dios la saca, cómo fue su vida, cómo el Señor llegó a su vida a rescatarla de la muerte, y ella nos va a contar su testimonio. Podemos saber que un testimonio impactante. Cabe destacar, ella es mi madre espiritual también. A través de ella pude venir a los caminos del Señor nuevamente. Y para mí es un placer tenerla en nuestro canal. Amén. ¿Puede presentarse el ama de Cristo? Amén. Amén. Dios bendiga. Mi nombre es Lucineida Jerez, sierva de Jesucristo por su misericordia. Por Él fui llamada y escogida para glorificar y exaltar su nombre y su grandeza. Gloria a Dios. Bueno, vamos a dar inicio al testimonio. Si nos puede contar tu historia, quién es Lucineida, de dónde viene. No nos conocemos hoy. Sí, somos primos, entonces hay cosas que ella testifica que quizás yo sé, pero o sea, hoy no nos conocemos en este momento. Amén. Amén. No, yo vengo de una niñez bonita, en cierto modo, porque no me fue mal en cuanto al trato conmigo, ya que me criaron mis abuelos y el trato era bueno. Pero comencé a ser marcada desde niña, porque al nacer con una condición, nací enfermosa. Por esa razón fue que mis abuelos se quedaron conmigo. Entonces ya me añoñaban demasiado. Ya yo era ñoña, crecí con mucho temor, con mucho miedo en todos los sentidos. Yo le hablaba a una persona y casi lloraba. Con timidez. Sí, era sumamente tímida, porque sin embargo cuando yo hablaba siendo ya adulta, hablaba con alguien, me acercaba a una persona mayor que yo, quería llorar, me contenía las lágrimas, pero casi no me salían las palabras. Y crecí así. Mis abuelos me dieron todo. Siempre me acuerdo que iba y visitaba a mi mamá. Me llevaba a mi abuelo siempre. Las vacaciones mías eran 3 meses. Los 3 meses antes eran 2 meses, algo así, del colegio. Sí. Y me llevaban allá a quedarme con mi mamá. Y así yo podía compartir e interactuar con ellos. Pero no me gustaba, yo no me quedaba, me querían dejar a veces. Yo decía que no, que yo volvía para donde mi abuelo. Imagínate, criada desde niña, desde nacida con ellos, ya para dónde era que yo iba a estar con ellos obligatoriamente. Claro. Y nada, después fui creciendo, me criaron con muchos privilegios, se puede decir. Me enseñaron modales, me enseñaron todo lo que una persona, vamos a decir, los riquitos pueden aprender. Y a los 14 años fue que aprendí a limpiar, a cocinar a los 15 años, porque como había servidumbre, yo no tenía que hacer nada de eso. Pero ya a esa edad, como vieron que yo iba creciendo, decidieron quitar el servicio. Entonces, ahí pude aprender con lágrimas y todo eso, pude aprender a fregar, a trapear y a cocinar. Y esto me fue de gran ayuda porque
yo no sabía que en un futuro yo iba a vivir sola, me iba a tocar vivir sola, y el Señor se la sabe toda. Si yo aún no sabiendo hacer nada y viviendo sola, imagínate, iba a ser peor para mí. Entonces, recuerdo que cuando iba donde mi mamá, yo visitaba la casa del lado, eran unos primos, vivían ahí. Y siempre, casi siempre que yo iba, el primito mío, el más pequeño, quería abusar de mí. Por eso es que las niñas no se dejan en todos los sitios. Ni que con confianza de que de primito, no, ¿por qué? Porque es que los niños inventan demasiado. Cuando los niños van subiendo, y más cuando sus padres no le enseñan, no le dan una educación adecuada, inventan muchas cosas. Entonces eso acontecía conmigo. Después de eso, también ya ellos se mudaron de ahí. Y en esa misma casa, eso acontecía cuando yo estaba con mi mamá. Okay, cuando te llevaban de vacaciones. Exactamente. Entonces, luego ellos se mudaron y en esa misma casa se mudaron otras personas al tiempo ya, después de unos cuantos años. Y yo recuerdo que se mudaron y vivían 2 varones, pero había hembras también. Y yo visitaba la casa. Y como yo visitaba la casa, el más grande, no el más pequeño, el más grande, también intentaba abusar de mí. ¿Llegó a abusar o intentó? No lo hizo como lo hace normalmente, sino usaba sus manos. Ok, lo manoseabas. Sí. Y esto, creo que esto también influyó mucho en mi vida cuando fui creciendo. Yo nunca le comenté eso a nadie, nunca le dije eso a nadie, ni siquiera a mi mamá. No tenía la confianza, porque sucede que los padres, en su mayoría, mayormente las madres deben de hacerse amigas de sus hijos. No me dio esa confianza de decirle las cosas, cualquier cosa que me estuviera pasando, y mucho menos tampoco me hablaban de eso. En ese tiempo a uno no le hablaban de eso, eso era como algo grande, hablarle a uno de esos temas, de educación sexual, exactamente. Ya luego, después que yo recuerdo que ya yo iba para octavo, creo que era octavo. Ya todavía en ese tiempo la escuela daban el octavo. Sí. Y yo quería que me inscribieran en una escuela, porque siempre me inscribían en colegio y con la gente que yo me juntaban eran con la hija del doctor, con la hija del abogado, tú sabes. Entonces, yo quería que me pusieran en una escuela para yo ver, o sea, para yo familiarizarme con aquellos también que no podían estudiar en un colegio. Yo siendo niña, pero sentía eso, quería eso. Bueno, y hasta que le insistí a mi abuelo, y entonces la madrina mía, de parte de mi abuelo, ella era directora de una escuela. Y ya que le insistí tanto, me dijo, está bien. ¿Cómo escribiste? Habló con ella y le dijo, porque me sobreprotegía demasiado. Entonces, habló con ella y le dijo, ok, la vamos a inscribir allá, pero usted me la chequea. Usted me la chequea. Bueno, y nada, me gustó compartir, y ya ahí él quería inscribirme en el Politécnico y yo no quería. Te quedaste en el liceo. Y entonces, no, yo me voy a inscribir en el liceo. No, que en el liceo hay mucho tigueraje. Y yo, no, yo quiero inscribirme en el liceo.
Sí, porque eso se ve mucho, que Sí. cuando uno viene de colegio, no lo quiere mandar para los liceos a uno por el tigueraje que hay. Exactamente. Entonces, nada, me inscribí en el liceo. Entonces ahí, ya ahí yo no empezaba a conocer al hijo del doctor, a la hija del abogado, Eso era ¿no? todo el mundo. No, ya ahí yo empecé a relacionarme con otras amistades que ya eran, por ejemplo, jóvenes que la enviaban del campo donde no había escuela, y la enviaban a trabajar a casa de familia para que le pagara los estudios. Ya yo empecé a relacionarme con ese tipo de personas. Entonces, no sé, como que me gustaba más ese ambiente. Entiendo. Era más suerte. Sí, como me gustaba hacer como ese ambiente de humildad, porque tú sabes que cuando uno está en ese ambiente que tú estás en colegio, los muchachos crecen como con ese ego, como con esa altura. Soberbia. Exactamente, yo creo que el Señor me libró de esa cosa. Amén. Es así. Bueno, ¿y qué acontece después de ahí? Dijiste que un tiempo el Señor te libró, te puso a ese oficio y eso, porque después ibas a vivir sola. ¿Cómo llegaste tú a tener la cobertura de tus abuelos a vivir sola? ¿Cómo fue ese transcurso? Bueno, ya terminado yo el bachiller, ya ahí yo terminé el bachiller y no sabía qué hacer. Mi abuelo me decía, ¿qué va a hacer? ¿Dónde te va a inscribir? Me decía si me iba a inscribir allá, dónde iba a estudiar. Porque en realidad mi deseo era estudiar. Ya yo no pensaba en más nada, yo lo que quería era estudiar. Pero acontece que ya cuando voy para la universidad se me cerraron todas las puertas. Nadie me quería dar alojamiento, nadie me quería ayudar, nadie me ofrecía la ayuda. Y buscaba la ayuda, le decía a personas que me dejaran estar en su casa para yo poder estudiar, y me la negaban. Wow. Me la negaban. Y yo lo que quería estudiar era medicina, me gustaba. Y recuerdo que mi abuelo me dijo, si tú estudias medicina yo no te voy a ayudar. Y yo, bueno, pero si mi abuelo no me va a ayudar, dime que no me queda de otra. Y nada, y me quedaba ahí pensando a ver dónde me iba a inscribir. Recuerdo que me ofrecieron empleo. Un día yo estaba en el banco con mami y le hicieron señas a mi mamá que si yo quería trabajar. Pero ellos ni sabían si yo sabía el oficio ni nada, sino por el perfil. Y yo le dije que no. Me mandaron hasta decir con una persona que trabajaba ahí, que me conocía, y yo le dije que no, que yo venía a estudiar para acá, para Santo Domingo. Entonces vine a estudiar para acá, y cuando ya me inscribo en la universidad, mi papá acordó conmigo en mandarme algo para que me ayudara. Recuerdo que vine a vivir donde una tía mía, hermana de mi mamá, que ella fue el que me dijo, ella fue la que me dijo, me fue a buscar y me dijo que me iba a conseguir una beca para que yo estudiara en la universidad. Wow. Ese fue uno de los motivos por los que yo vine a estudiar para acá, porque ella me motivó a venir, me dijo, ven que te vamos a conseguir una beca para que estudies. Y nada, me ofrecieron la beca para estudiar medicina en Cuba. En Cuba. Pero resulta que cuando me dijeron, lo único es que tus padres tienen que mandarte todo, o sea, papel de baño, ropa, pasta dental, todo lo que tú necesitas, pero la universidad se te va a costear completo, o sea, la beca era para la universidad, todo completo. No era alojamiento ni nada de eso. No.
O sea, el alojamiento, sí iba a estar el alojamiento, pero en cuanto Los gastos. a mis gastos personales, ya de eso tenían que encargarse mis padres. Sí, porque hay becas que te dan ayuda, sí, para la universidad, pero también te dan una dieta para que tú te sustentas, pero Exactamente, pero esa no era es así. difícil. Yo no la pude tomar porque mi abuelo ya me dio una sentencia, me dijo, si tú estudias medicina yo no te voy a ayudar, imagínate tú, me voy para Cuba, ya me voy yo a morir, dije yo. Porque, Es difícil. claro, ¿quién me va a mandarme un papel de baño, una pasta de dientes o una ropa que yo necesite? Eso fue lo primero que yo pensé. Pero también me ofrecieron otra beca. Era una carrera que a mí no me gustaba, tenía que ver con matemática, con cosas financieras, pero a mí no me gustaba, pero yo lo que quería era estudiar. Y tomé los exámenes, pero no lo pasé. Tomé los exámenes, un examen grandísimo. Y tú sabes que la cosa está por vocación, y si a veces cuando tú no haces algo por vocación, no te resulta. Exacto, eso es verdad. Exactamente. Entonces, nada, como el señor que me estaba ayudando con la beca, como él vio que yo no pasé el examen, me ofreció estudiar en la UAS y ellos me daban, era como media beca, o sea, para que yo me ayudara con los gastos de los libros y esas cosas en la UAS. Sí. Y así lo hice, me inscribí en la UAS. Pero ¿qué pasa? Que después de un año, recuerdo que mi papá dejó de mandarme lo que me mandaba. Y ya en el lugar donde yo estaba no podía estar porque ya no me estaban mandando ni siquiera para la comida. Difícil. Y mi papá me llamó y me dijo que me fuera a vivir a otra casa. Y ahí me fui y ahí duré una semana, creo que fue que duré. Una semana. Y nada, me dijeron que tenía que irme. Pues yo no quería dejar el semestre botado. Y además yo estaba haciendo un curso de inglés, que era el inglés de inmersión. Y tampoco quería dejar el curso. Y ya tú sabes, estaba ahí entre la espada y la pared. Y le dije, recuerdo que pensaba a ver a quién le decía que me ayudara. Y había una joven en el curso de inglés que ella vivía sola con su niño. Y entonces a ella yo le pedí ayuda, le dije lo que me estaba pasando. Y entonces ahí ella me dijo que sí, que podía quedarme en su casa hasta que terminara el semestre de la universidad. Sí, yo le dije, mientras tanto yo encuentro dónde quedarme para no dejar el semestre. Y así lo hicimos. Pues cuando terminé el semestre me fui a Cotuí a esperar a ver cómo yo conseguía una estadía donde estar aquí para yo seguir la universidad. ¿Dónde te podía hospedar? Sí, exactamente. Entonces ahí fue donde yo tenía una pareja sentimental, pero ya yo me vi en la condición de llegar a tener esa pareja sentimental por la situación en la que yo me encontraba en ese momento. Sí. Entonces esa persona me ayudó a instalarme en una pensión de estudiante. Esta pensión de estudiante era de Salcedo. Y en esa pensión yo duré viviendo 4 años. Y ahí pude quedarme estable, estudiando. Pero ¿qué pasa? Que sucede que entonces ahí comenzó mi verdadero calvario. Sí, ya en ese momento esa persona se creía que era mi dueño porque me había conseguido un lugar donde yo estar. Y comenzaron los maltratos, las persecuciones. Wow. Recuerdo que se me aparecía en la universidad y
y me atormentaba. Era una persona frustrada. El celo lo ponía así. Sí. Entonces, luego aconteció, ya pasado el tiempo, donde él abusó de mí, pero ya eso sucedió por la otra vía. Entiendo. Yo me resistí, pero ya eso es totalmente una violación. Y eso me produjo una enfermedad. Esto que yo estoy testificando ahora mismo, ni siquiera mi familia no lo sabe, ni siquiera mi mamá. Y luego de que cometió ese hecho, yo empecé a comenzarme a sentir extraña mi cuerpo y fui al médico. Cuando fui al ginecólogo, hicieron los estudios y la doctora me dijo, tú tienes algo que se llama papiloma humano. Y empezó a explicarme cómo se producía esa enfermedad. Ya yo sabía por qué era lo que me había ocasionado eso. La transmisión sexual. Exactamente. Fue producto de esa violación. Entonces, ella me dijo, mira, tienes que someterte a tal tratamiento. Pero de 100 personas, 2 se salvan. O sea, 2 se sanan de 100 personas de la enfermedad. Parece que en ese tiempo la enfermedad era que estaba evolucionando. Tú sabes que la ciencia va avanzando cada vez que pasan los años. Exacto. Y parece que en ese tiempo estaba el auge de Era como el coronavirus, al principio todo el mundo se moría, pero ya estamos en una etapa donde eso se reduce. Exactamente. Entonces, cuando ella me dijo así, yo en mi pensamiento, cuando recuerdo que yo iba saliendo del consultorio y en mi pensamiento dije, de esas 2 yo voy a hacer una. Gloria a Dios. Y ya entonces, luego de eso, yo tenía 19 años, yo empecé a orarle a Dios. Yo recuerdo, yo no tenía Biblia y en la pensión de estudiante había un muchacho, porque se dividían por habitaciones, habían varones y hembras, pero los varones estaban en una habitación y las hembras en otras habitaciones. Y yo recuerdo que ese muchacho me dijo, Lucy, tú que crees mucho en Dios, mira, la muchacha que dormía en esta habitación dejó una Biblia. Wow. Tómala. Oye, El mismo Dios. Nada, yo leía la Biblia en el Salmo 91, porque eso fue lo que siempre me enseñaron. Claro, mi mamá siempre me decía, mira, tú siempre lees el Salmo 91. Sí. Y yo, aunque estaba en el mundo, haciendo y deshaciendo, como dicen, porque cuando uno está en el mundo, y más cuando uno vive solo, uno no tiene freno. Y yo recuerdo que yo llegaba a las 2 y a las 3 de la mañana. Llegaba alcoholizada, borracha. Sin control, la juventud Sí, sin control. Exactamente. Pero yo sabía que tenía esa condición, aunque yo estaba con el tratamiento. Pero yo le oraba a Dios. Y yo decía, Señor, sáname. Y le pedía perdón a Dios. Primero leí el Salmo 91. Le decía, Señor, yo sé que tú existes. Y le pedí al Señor que me sanara con toda mi jumeta. Y entonces, después me dormía y esa era mi oración de toda la noche. Ay, mi madre, perdón y sáname, Señor. Sí, claro, porque es que cuando tú estás en pecado, cuando tú estás en el mundo y tú no tienes conocimiento, dice la Biblia, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Si tú eres una persona que está en el mundo y no lee la Biblia y no sabe los estatutos que Dios manda bíblicamente, tú vas a creer que tú estás bien y que estás haciendo alguna cosa mal, pero en otra está bien. En realidad estamos mal como quiera.
Exacto. Cuando estamos fuera de los caminos del Señor. A mí me tocó una vez decirle a una persona, acepta al Señor, y ella me dijo, no, yo estoy con Dios, pero muerto un humo. Y yo le dije, una pregunta, ¿tú crees que Dios va a estar contigo en la cabaña cuando tú te trancas con la persona que tú te vas a ir? A ella dijo, no, y yo, pues, tienes que reconciliarte con el Señor. Claro, Eso. es así. Luego que hay gente que dice, no, pero yo no le hago daño a nadie. Yo me siento ahí, me voy mi traguito y que me gusta mi música. Hay gente que dicen eso. Sí, Pero, y creen que no le están haciendo falta a Dios. Sí, le están faltando al Señor. y mucho. ¿Pero por qué? Porque es por la falta de conocimiento. Por eso es que tenemos que predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Pero no solamente enfocarnos en un versículo bíblico, porque solamente nos enfocamos en decir Cristo viene. La venida de Cristo está cerca. Pero a veces no le decimos, mira, los fornicarios no entran, los adúlteros no entran, los borrachos no entran, los idólatras no entran, los brujos, los satanistas no entran al reino de los cielos. Muchas veces nos enfocamos solamente en que Cristo viene. No, hay que decir la verdad de Cristo. ¿Por qué? Porque hay mucha gente afuera que no tienen el conocimiento de la palabra, que no leen las escrituras, que solamente lo enseñan, como me enseñaron a mí a leer solamente un salmo. El Salmo 21. Exactamente. Entonces sí, conocemos a Dios porque a veces estamos en el mundo y se nos manifiesta el Señor. Nos toca muchas veces porque Dios lo hace. Dios hace Claro. como Él quiere. Pero no tenemos el conocimiento. Entonces seguimos haciendo y deshaciendo. No es que mucha gente después que vienen al Evangelio de Cristo, que se doctrina y que se le dice qué es lo bueno y qué es lo malo, entonces ahí dicen, pero entonces empiezan a dejar todo eso. Sí, te confirmo, a mí me pasó, yo antes, al principio, yo cogía doctrina y iba a los cultos normal, no me importaba, yo iba a escuchar yo decía, yo voy a escuchar la misa, como dicen en la iglesia católica, y yo iba y bajaba al colmado a beber ahí mismo. Mi iglesia hace una tercera planta, entonces yo descendía a la primera planta a beber cuando se terminaba el culto, y ya yo era cristiano como quiera, pero llegaba a mi casa con un humo y que llegué de la iglesia y un cristiano. Exactamente. Sí. Eso es así. Bueno, luego que tienes esta enfermedad, la conseguiste lamentablemente, por una transmisión sexual, ¿cómo logras sanar esta enfermedad? Bueno, ya como te había dicho, yo le oraba al Señor, le pedía al Señor que me hiciera ese milagro. Y seguía mi tratamiento. Y como yo luego tuve un trabajito ahí en la clínica de mi madrina, donde ella trabajaba, ella me dijo que fuera su secretaria, y justamente un doctor, el ginecólogo, me dijo que también le asistiera. Y yo también le trabajaba a él. Y entonces, luego pasado el tiempo, me acerqué a él, le expliqué mi situación, como él era ginecólogo. Entonces, seguí llevando el tratamiento, pero con él. Me estuvo explicando todo, me sometí a todos los tratamientos. Y resulta que siempre, recuerdo que cada año me hacían un examen para ver cómo iba avanzando o retrocediendo la enfermedad. Y ya hubo un tiempo donde me hice el examen y yo lo más lejos que yo tenía era eso. Y él me dio el examen y me dijo, mira, ya tú no tienes nada. Wow, gloria a Dios. Todavía yo creo que tengo por ahí guardado el examen médico. Y me dijo, mira, ya tú no tienes nada. Y yo solo que tienes que cuidarte porque tú sabes que pasaste este proceso y tienes que cuidarte. Y yo salí de ahí feliz de la vida, dándole gracias a Dios. Claro, y imagínate. el Señor, gracias.
Y aunque no me convertí en ese tiempo, pero ahora lo estoy testificando. Amén. Nunca se me olvidó que Dios hizo eso por mí. Eso fue un milagro. Muy pocas personas sobreviven a ese tipo de enfermedades. Así es. Eso es un milagro del Señor. Y así Dios obra de muchas maneras. Hay cosas que Dios la permite y que Dios la hace, aún estando fuera del Evangelio, es lo que yo entiendo. Para marcarnos, para que nosotros entendamos que Él está ahí, que Él existe. Sí, realmente Dios es fiel. Luego de que te enteras de que estás sana y que todo eso, ¿no intentaste llegarte a acercar al Señor, a ir a una iglesia, a convertirte, dar paso de fe? Sí, yo iba a muchas iglesias, claro, pero desde antes de eso yo visitaba iglesia cristiana, porque con la primera tía que yo vivía, ella era cristiana y ella me buscaba la falda, una falda de ella, y me decía, póntela, porque a los pastores no les gustaba que uno fuera con pantalones. Y yo me sometía a obediencia y yo me ponía la falda y me iba con ella. Y me hacían el llamado a cada rato y yo le decía que no. Y luego de eso, ya de que salgo del proceso de esa enfermedad, el Señor sí me llamó muchísimas veces. Y yo iba a la iglesia, sentía El temor de Dios. y daba el paso, decía que sí, que yo quería a Dios. Pero entonces, como a la semana, volví otra vez para la calle. Ya tú sabes. Ahí es cuando acontece que Dios te quiere librar de muchas cosas, que Dios te llama y te quiere librar de otras cosas más. Pero como tú no haces caso, entonces tienes que venir a los caminos del Señor por dolor, porque como quiera vamos a llegar cuando somos cogidos. Cuando somos cogidos de Dios, como quiera vamos a llegar. Entonces... Sí, dice la palabra, muchos son los llamados, pero poco lo he cogido. Así mismo es. Te pueden hacer llamado 30 veces, pero cuando Dios te coge... Sí, entonces ya los caminos del Señor yo vine por dolor. Yo vine ya a los caminos del Señor destruido y desbaratado, totalmente. ¿Qué proceso tú pasaste antes de llegar a los caminos del Señor? Que tú dijiste, ya, aquí es Dios mío, haz lo que tú quieras conmigo. Bueno, ya después de ahí yo no tenía una vida estable. Tenía una pareja ahora, me cansaba, luego tenía otra pareja. No vivía una vida estable. Y luego, digo que producto ya de todo lo que pasé, aún recogiendo todas esas cosas que me pasaron en mi niñez. Entonces ya, luego conocí a los 21 años, 21, 22 años por ahí. Y ya con esa persona yo duré alrededor de 5 años. Y fue 5 años sin compromiso y sin problema, hasta que salí embarazada. Entonces, ahí es cuando él me dice que qué voy a hacer, que si la voy a tener o que me la saque. Porque ya yo había tenido 2 abortos. En el transcurso de ese tiempo, ya yo había tenido 2 abortos. Wow, abortó 2 veces. Yo recuerdo que me saqué uno de 4 meses. Y luego fue uno reciente. De semanas. De semanas. Y yo no quería tener hijos. No me sentía con la responsabilidad de yo tener hijos. Sí, porque vivía un mundo libre así. Exactamente. Y ahí el Señor como que yo me sentía como más cerca. Ya yo empezaba a escuchar, ya yo quería escuchar música cristiana. Yo me recuerdo que en ese tiempo ya yo no vivía en la pensión de estudiantes, sino vivía en un cuartito y vivía sola ahí.
Y entonces ya el Señor empezaba a tratar conmigo en ese tiempo. Ya yo estaba que yo no quería poner casi música del mundo, sino cristiana. Y ponía música de Jesús Adrián Romero. Esa era la que se escuchaba más. Sí. Entonces, recuerdo ya que después que quedé embarazada, y lo hacía, Dios me castigaba. Pensando yo en los 2 que ya yo me había sacado anteriormente. Pero ya era porque Dios estaba teniendo un acercamiento conmigo ya en ese momento. Ya el hombre que me trataba bien, ya no me trataba bien. Y este hombre empezó a tratarme mal, en un sentido de que ya era, ¿cómo te explico? Ya había maltrato, podría decirse maltrato físico, en cierto modo, porque llegaba en las noches borracho, con la pistola en la mano, y llegaba con la pistola en la mano. Recuerdo que un día llegó y me dijo que si encontraba a alguien en la casa, le iba a disparar los 20 tiros de la pistola. Y entonces cuando llegaba también, recuerdo que un día llegaba con la pistola en la mano y él me agarraba del pelo y yo caía de rodillas porque no aguantaba el dolor. No aguantaba el dolor y yo caía de rodillas. Y entonces luego de que recibía yo ese maltrato, y ya luego después que yo recibí ese maltrato, entonces tenía que vivir con él. Wow. Y yo comencé a vivir. Su cautiverio. Eso me llené de dolor, de amargura. Yo me reía muchísimo. Y yo me llené tanto de dolor y de tanta amargura que ya yo no me reía. Yo misma sentía que la sonrisa que salía de mí era fingida. Es difícil. Porque ya había pasado tanto que ya después de haber pasado esto yo dije, ya sí, estoy completamente sola. Y fue ahí entonces cuando el Señor comenzó a tratar conmigo, sí. Y ahí el Señor comenzó a tratar conmigo. Recuerdo que un día salí de mi trabajo y en la guagua, en el autobús, me encontré con un señor que yo me senté al lado de él. Digo que parecía como una gente como de estos mendigos, pero era porque estaba todo sucio, como cuando la gente trabaja cuando la gente como trabaja mecánica y se embarra todo. Así estaba ese señor. Entonces yo me senté al lado de él. Y cuando me siento al lado de él, yo estaba triste y lo que quería era llorar. Yo acabé de salir de mi trabajo y yo lo que quería era llorar. Y yo recuerdo que este hombre me dijo unas palabras y luego de decirme esas palabras, él habló en lenguas extrañas. Me habló en lenguas extrañas y después que me habló en lenguas extrañas, yo me quedé así como... ¿Qué fue lo que dijo? Sí, pero lo que él me dijo tenía que ver con lo que yo estaba pasando en ese momento. Wow. Y luego de él hablar lengua extraña, él le pidió la parada a la guagua y se quedó ahí. Dios mío, o sea, Dios se te presentó a través de este mendigo, eso es lo que yo puedo interpretar, te habló en lengua. Y si tú ser cristiana fundamentada bien, tú empezaste a entender la lengua que te habló. Yo comencé a llorar automáticamente en la guagua. Wow, eso fue él se paró y se fue. Yo pude vivir esa experiencia, sí. Entonces ya después que aconteció esto, en el trabajo, había un joven, porque yo trabajaba en una universidad, él estudiaba allá, y él se dio cuenta que yo vivía en la misma zona que él, y entonces como yo estaba embarazada, los días que él tenía clase,
él me encaminaba, me daba la bola. Y hubo un día que su esposa, que es cristiana, ella fue a buscarlo y él me la presentó. Y ahí entonces, ese mismo día justamente, ella me invitó a la iglesia. Y ella me dijo, mira, yo sentí, ella me dijo, el Señor me habló y me dijo que te invitara a la iglesia. Y yo fui. Ese mismo día. No, yo era de noche. Yo le dije, sí, venga a buscarme el domingo. Y ella me fue a buscar a mi casa. Okay. Y ese día yo fui. Y justamente ese mismo día yo acepté al Señor. Cuando hicieron el llamado, yo seguido me acerqué. Y me acerqué a Dios. Y algo que me impactó tanto, tanto, tanto de esa iglesia era que ellos no me conocían. Pero el trato que me dieron era algo... Como si usted tenía 500 años ahí. No, y que no me conocían y tenían un trato conmigo y un amor que yo me quedaba sorprendida. Wow. Algo que últimamente en las iglesias no se ve. Eso. Está escaseado. El amor de Cristo. Sí. Esto sucedió conmigo. Y ya entonces, después que di a luz, me enfrié un poquito porque como yo trabajaba, llegaba cansada los domingos y ya no quería ir a la iglesia. Ay, mi madre. Pero mira el rol y el trabajo del cristiano. A veces no le damos seguimiento a los nuevos creyentes. Esa persona que me llevó a la iglesia, ella me llamaba toda la semana para decirme que si me pasaba a buscar para llevarme a la iglesia. La iglesia quedaba retirada y cuando su esposo no la llevaba, entonces ella pagaba un taxi y en el mismo taxi ella me iba a buscar. Pero llegó un momento que yo le decía que no, yo te aviso. ¿Sabes? Uno se pone así cuando uno es nuevo creyente. Bueno, entonces, ya después de ahí, pasó algo, pasaron 3 meses. Yo ese día justamente fui a visitar a mi madre espiritual. Y ella, la tía de ella, se sentó conmigo en la puerta de la iglesia donde ellos se congregan. Y ella empezó a hablarme de parte de Dios y me decía, ¿qué es lo que te detiene? Wow. Y yo le dije nada. Y ella me decía, entonces, ¿por qué? ¿Por qué tú no sigues los caminos del Señor? Porque ya yo tenía 3 meses que me había apartado, no quería ir a la iglesia. Y el Señor me estaba hablando de esa forma. Y me dice, ¿quieres que ore por ti? Le digo que sí. Cuando comenzaron a orar por mí, se armó una guerra espiritual. Ay, Dios mío, los pichones empezaron a... No, se armó una guerra espiritual y yo empecé hasta ver en el espíritu todas las cosas espirituales que me atacaban. Wow. Y acepté al Señor ahí. Le dije que sí de nuevo. Me reconcilié nuevamente. Y justamente esa noche, porque Dios lo sabe todo, mira cómo Dios le preserva la vida a una persona. Wow. Dios lo sabe todo. Esa noche el enemigo tenía un plan conmigo y era quitarme la vida ese día. Dios. Y ese día yo me reconcilié nuevamente. Y yo le dije a mi madre espiritual ese día, recuerdo, le dije, vámonos para mi casa, amanecí allá. Y ella me dijo que sí. Y amaneció allá conmigo. Bueno, a las 3 de la mañana, yo escucho que me tumban la puerta de la habitación como un madero, como un madero. Ahorita esta película como que le dan a la puerta con un madero y la tumban. Y eso sonó terrible.
Yo escuché, pude escucharlo espiritualmente, el Señor me lo permitió escuchar. Y escuché cuando le hicieron ¡pum! A la puerta. Dios. Ahí fue cuando yo desperté y la niña empezó a llorar, eran las 3 de la mañana. Y entonces yo a mi madre espiritual la despierto. Le digo, Sara, despiértate. Yo escuché algo que tumbó la puerta. Y cuando ella se despertó, ella se quedó así. Pero yo no veía lo que ella veía. Y ella comenzó a interceder y comenzó a pelear en el espíritu y comenzó a moverse en la casa entera. Y ella me decía, Lucy, pelea tu batalla, esa es tu batalla. Pero yo era nueva creyente, yo no sabía ni siquiera cómo pelear. Los demonios los hay. Exactamente. Entonces yo hacía lo que ella estaba haciendo en ese momento. Pues luego de una noche de guerra, ya creo que eran como las 4 de la mañana. Ella se para frente a mí y yo pude ver cómo el Espíritu de Dios descendió sobre ella y tomó su cuerpo y ella se quedó así. Y ahí yo empecé a temblar. Cuando yo comencé a temblar, me fui de rodillas y comencé a decirle, Señor, perdóname. Y comencé a llorar, Señor, perdóname. Comencé a llorar. Solamente me decía decirle al Señor, perdóname. Y ahí el Señor me habló a través de ella. Entonces el Señor me dio una palabra a través de ella. Y ahí fue cuando verdaderamente ya en ese encuentro con el Señor, yo decidí servirle a Dios y no volver Al mundo. al mundo. Entonces el Señor me dijo, tú eres mi princesa. Cuando el Señor me dijo, tú eres mi princesa, ahí fue cuando yo me empecé a llorar. Esa es la palabra de amor que Claro, porque es que tú siendo pecador y que Dios te diga, tú eres mi princesa, no te cabe en la cabeza. Pero el Señor no vino a condenarme. El Señor vino a salvarme. gloria a Dios. Entonces el Señor me dijo, mira, ese hombre no es tu esposo. Me dijo, tu esposo está en la iglesia. Wow. Y el Señor me dio esa palabra y me dijo, tu esposo está en la iglesia. Y seguí en el Evangelio hasta hoy. Amén. Hasta hoy, que tengo mi esposo, tengo mi familia, verdaderamente el Señor me tenía a mi esposo reservado en la iglesia. Prontamente le estaremos haciendo una entrevista a Alexander Vargas, el esposo de ella. Amén. Y le agradezco mucho a Dios, porque verdaderamente el mundo está lleno de caos, de amargura, de dolor. Se vive una vida ficticia, se podría decir. Se vive de la vanidad. Se vive me voy a vestir bonito para que el otro diga que yo tengo, que yo cargo, que yo amo. Se vive la hipocresía. Exactamente. Y esto no es lo que el Señor quiere para nosotros. El Señor en estos caminos nos ofrece, aparte de que nos ofrece la salvación, nos ofrece cosas nuevas, cosas buenas, cosas que el hombre en el mundo no nos las puede dar. Y sobre todo el Señor nos ofrece algo muy, muy importante. Diría que lo más importante, que es su amistad y su fidelidad. Porque Dios es fiel. El hombre te puede traicionar hoy. Y puede hacer un sinnúmero de cosas hoy contigo. Pero Dios no. Nosotros somos los que le fallamos a Dios y Dios sigue siendo fiel y misericordioso con nosotros. Esa es la palabra de Dios, que es la misericordia de Dios son nuevas cada día. Lucy, ¿y qué experiencia tú has tenido en el Evangelio que tú has dicho, wow, como eso es lo más fuerte que yo he vivido? En el Evangelio yo he tenido muchas experiencias. Con una que te dejó impactada, así que tú dijiste cómo te pasaste, Señor, ya. Pero tú te refieres a una experiencia que el Señor, Algo espiritual.
cosas espirituales yo he vivido muchísimas. Yo empecé a vivir las cosas, cuando ya yo le dije en serio que sí al Señor, ya yo empecé a vivir las cosas espirituales. Allí donde yo empecé a ver los demonios, comencé a ver los demonios paseándose. Yo recuerdo que yo tenía mucho miedo. Sin embargo, el primer silicio que yo hice, que tenía miedo de hacer silicio, y lo hice en la casa, y me puse de rodillas a presentarle al Señor el silicio. Y yo recuerdo que me dieron una trompa en el estómago espiritualmente, pero yo la sentí física, y yo quedé privada como por 5 minutos en el piso. Dios mío. Y esa misma noche, en el silicio, en el primer silicio, esa misma noche, descendió un ángel caído del segundo cielo y sonó como un estruendo. Yo escuché eso que sonó ¡pum! Y cuando eso, y lo pude ver. Yo recuerdo que yo tenía tanto miedo que yo me quedé en el piso así, yo temblaba, yo me quedaba ahí en el piso, porque yo dije, de aquí yo no me voy a parar ni loca. Pero yo lo veía, y yo veía ese espíritu, tenía doble cara, se transfiguraba, tenía varios aspectos. Y una sala gigante, una cosa horrible. Y esa fue mi primera experiencia espiritual así fuerte. Y ya después comencé a ver, en la casa comenzaba a ver muchos espíritus. No entendía por qué me estaba aconteciendo esto. Pero el Señor le plació abrirme los ojos espirituales, siendo nueva creyente. Y entonces después de eso, porque Dios siempre te pone a alguien que ha pasado por ahí, que tiene la experiencia para que te dé una ayudadita. Entonces, recuerdo que un día mandó a mi madre espiritual allá a mi casa y me dijo, mira, el Señor me mandó para acá y estamos orando y estamos haciendo silicio. Y ahí fue cuando Dios me habló a través de ella y me dice, mira, el Señor te dice que Él no infunde temor. O sea, el temor no viene de Dios. El miedo no viene del Señor. Y cuando ella me dio esa palabra, porque yo dormía hasta con los bombillos prendidos, porque yo dormía con los bombillos encendidos, porque yo dije, bueno, El miedo. oye, el miedo me estaba matando. Y cuando ya ella me dijo así, como que esta palabra se introdujo dentro de mí, y ya yo empecé a dejar el miedo. Entonces comencé a apagar los bombillos de la casa. Ya yo me levantaba a pelear mi guerra espiritual normal, porque ya el Señor me había dado una palabra de que eso lo estaba permitiendo Él, y de que Él no era el que me infundiese miedo. Sino Satanás. Él te estaba preparando para la guerra espiritual. Exactamente. Entonces, ¿qué consejo tú le das a esas jóvenes que están saliendo de sus ciudades, de las familias de ellas, para ir a estudiar a la capital de su ciudad y hacer una nueva vida, y se topa con un escenario como te pasó a ti? ¿Qué consejo tú le darías a esos jóvenes? Bueno, el primer consejo que yo le daría es que se acerquen al Señor, que busquen de Dios, que se congreguen en una iglesia, y que eviten todas estas cosas. Porque oye, ¿qué es lo que pasa, Felipe? Que a veces tú no quieres vivir esa vida. Tú nunca pensaste que iba a vivir solo y que te iban a pasar todas esas cosas. No está planeado. Por ejemplo, conmigo, dentro de mí no estaba planeado vivir esa vida. Son cosas que tú no las planeas, sino que acontecen. Exactamente. Entonces ya estas jóvenes que están en esta situación, que viven solas, yo les recomiendo que busquen a Cristo, que se aferren cada día más al Señor, porque cuando estamos con el Señor no estamos solos. Yo antes de casarme, de que Dios me diera a mi esposo, yo vivía sola, pero yo no estaba sola, verdaderamente Dios estaba conmigo. Dios estaba allí. Sin embargo, el Señor me decía que todo se lo preguntara a Él, que
cualquier cosa se lo preguntara a él y el Señor me contestaba. Wow, gloria. El Señor me contestaba. Y cuando el enemigo me quería engañar, yo iba a la presencia de Dios y yo le preguntaba al Señor y el Señor me contestaba. Wow. ¿Por qué? Porque cuando tú vienes a los caminos del Señor, el Señor tiene un compromiso contigo. Eso sí, ¿verdad? Y las cosas que suceden en los caminos de Dios para tu vida es porque Dios las permite. Dios es fiel. Entonces yo le aconsejo a los jóvenes, a las jóvenes que están viviendo esta vida, ya sea porque se le presentó vivirla y no lo tenían planeado, o la vida le trató de esta forma, que busquen a Cristo, porque en el Señor hay plenitud de gozo. El único que restaura, que da vida, es el Señor, y Él es el que nos da la salvación. Solo en Cristo hay salvación, solo en Cristo hay perdón de pecados. Bueno, tremendo testimonio, bien edificante. Podemos ver en este testimonio como una joven, teniendo todos los privilegios en su niñez, sale a desarrollar su futuro y se topa con una escena que no es la que esperaba. Pero antes de que Satanás llegue a acabar con ella, llegó el Señor y preservó su alma y su vida. Y hoy le sirve al Señor de una manera sobrenatural. Amén. Bueno, hasta aquí nuestro placer de tener a esta persona. Más que encantado, esperamos otra vez otro video hablando de cualquier cosa. La hermana Lucineida Jerez por aquí. Y Dios te bendiga, Dios te colme abundantemente. La paz del Señor sea contigo siempre. En el nombre de Jesús, amén.